till the lights go out. So like Colette. Bueno gente, acabó el evento de Kansas City, la UFC Fight Night, un evento bastante interesante donde hubieron muchas finalizaciones, peleas espectaculares y me gustaría estar hablando específicamente en este video sobre la pelea estelar de la cartelera estelar precisamente de este Fight Night Kansas City, y me refiero al enfrentamiento entre Carlos Prate contra Ian Machado Garry. Todo el mundo esperaba que esto fuera una pelea de locos, muchas personas pensaron, como por ejemplo Max dentro del canal, que la pelea no iba a ser del todo espectacular, que iba a ser una pelea un poco más aburrida y que Ian Garry la iba a intentar aburrir a manera de llevarla al suelo y controlar de esta forma a Carlos Prate, pero para nada, fue todo lo contrario. Vamos a hablar un poquito en este video sobre esta pelea, vamos a desglosarla y vamos a ver un poquito qué sigue para Ian Machado Garry. Había muchas opiniones divididas con respecto a este enfrentamiento. Mucha gente decía que por el estilo de pelea que tenía por ejemplo Carlos Prate y el estilo de pelea también que tiene Ian Machado Garry, y me refiero al estilo de pelea un poquito más tirado a lo que es el striking, pues iba a ser una pelea de toma y dame, iba a ser una pelea de muchos intercambios y donde un KO o un TKO iba probablemente a finalizar este encuentro. Sin embargo, no ocurrió de esta manera. Otras personas también pensaban, como por ejemplo lo es Max dentro del canal, estuvo diciendo de que probablemente Ian Machado Garry, para intentar evitar intercambios con un tipo tan peligroso y tan bueno, con una pegada tan potente como la que tiene Carlos Prate, pues Ian iba a llevar todo el tiempo la pelea al suelo, iba a intentar con su wrestling, iba a intentar con su grappling mantener a raya a la figura de Carlos Prate. Sin embargo, se vio reflejado dentro de la pelea de que no iba a ser posible todo el tiempo mantener a raya de esta forma a Carlos Prate, porque Carlos Prate tiene una muy buena y sólida defensa contra derribo. Ian Machado Garry lo intentó en más de una ocasión, de hecho lo intentó como 8 veces hacer derribos, consiguió algunos, sí, capitalizó ese tipo de derribos también, porque en algunos de estos derribos logró hacer ground and pound, logró controlarlo un poquito. No fue algo que marcara pauta dentro de la pelea, pero sí marcó un poquito en cuanto a darle la vista a las tarjetas de los jueces. A pesar de todo esto, no fue pauta marcada significativa dentro de la pelea que Ian Machado Garry intentara llevar todo el tiempo a Carlos Prate al suelo, o incluso cuando lo logró hacer, no fue algo que se mantuvo en el tiempo. Carlos Prate fue bastante rápido al levantarse del suelo, Carlos Prate fue bastante rápido en cambiar las posiciones y separar. Carlos Prate no mantuvo la pelea en el suelo, la mantuvo de pie. Sin embargo, creo que al mismo tiempo fue un error, porque Ian Machado Garry lo estaba superando en ese ámbito de la pelea. Marcó mucho más golpes significativos, estuvo mucho más activo de lo que fue Carlos Prate, algo que llamó poderosamente la atención porque vimos que Carlos Prate no lanzaba golpes. Primero, segundo y tercer asalto Carlos Prate no estaba peleando. De hecho, Carlos Prate realmente vino a pelear en el cuarto asalto. Cuarto y quinto asalto fue donde vimos que Prate se desempeñó un poco más, que empezó a sacar las manos, que empezó a intercambiar, que empezó a utilizar ese Muay Thai que él tiene, que es bastante sólido. Hay algo que me preocupa con él y es su defensa, que es una defensa muy tirada en lo que es el striking a específicamente el Muay Thai. El tipo simplemente se cubre y ya, no intenta cabecear, no intenta desplazarse. Su juego de pie creo que es bastante pobre en comparación al que tiene Ian Machado Garry. Ian Machado Garry se desenvolvió mucho mejor, lo hizo de manera espectacular. Un tipo que tomó una pelea con apenas 25 días de anticipación contra un tipo tan peligroso como lo es Carlos Prate. No hay ningún tipo de dudas de que Prate es peligroso. En sus últimas 11 peleas que tiene dentro de su carrera, 10 fueron por finalizaciones, y de hecho en la UFC lleva 5 peleas, incluyendo ese Dana White Contender Series lleva 5 peleas, y de las 5 peleas todas fueron por finalizaciones. O sea que Carlos Prate es un tipo peligroso, es un tipo finalizador, tiene una fuerza de pegada bastante brutal con las manos. Aparte de todo esto, ninguna pelea le había pasado el segundo asalto. Algo que me llamó la atención también fue que Carlos Prate sí soportó el cardio, sí aguantó ese cardio, no se vio desmejorado. De hecho, los mejores asaltos que tuvo Carlos Prate fue precisamente los dos últimos, o sea que se mantuvo bastante o se contuvo bastante durante los primeros 3 asaltos. No sé si porque era la estrategia, no sé si porque era lo que buscaba realmente su esquina, aguantar un poquito esos primeros asaltos y luego explotar en los últimos asaltos. No sé si eso era parte de su estrategia en general, pero creo que no le solventó de manera efectiva, porque a fin de cuentas no logró conseguir la finalización. Estuvo cerca, estuvo muy cerca en ese quinto asalto de lograr la finalización. Muchas personas también mediante las redes sociales he visto comentarios que dicen que hizo un Nate Diaz, que simplemente golpeó y luego se puso a hacer payasadas, y para mí no fue nada de esto. Carlos Prate intentó finalizar la pelea en ese momento, en ese quinto asalto, pero pasaron dos cosas fundamentales. Número uno, el tiempo no le dio
y esto es una de las cosas que son indudables. Y número 2, Ian Machado Garry había demostrado durante los primeros asaltos que te podía llevar al suelo, que de hecho lo consiguió, de que lo iba a seguir intentando, y por lo tanto lo que reflejaba esto era que es peligroso en el suelo, de que Ian Machado Garry no se iba a quedar parado en el suelo, no se iba a quedar estático, no se iba a quedar sin hacer absolutamente nada, iba a responder, iba a buscar algún tipo de hueco, iba a buscar algún tipo de pie que se le quedara o alguna mano que se le quedara a Carlos Prates y lo iba a finalizar, o lo iba por lo menos a intentar. Y cuando ocurrió el momento en el cual Carlos Prates estaba llevando a la delantera, estaba golpeando efectivamente en el suelo, estaba casi finalizando a Ian Garry, como que hubo un tobillo que se le quedó entre las manos de Garry, y probablemente esto preocupó lo suficiente a Carlos Prates como para que no siguiera con esa avalancha de golpes e intentara reiniciar un poco las acciones. O sea, lo que hizo Ian Garry durante toda la pelea hizo que al final, en ese cuarto y quinto asalto, sobre todo en el quinto, que fue donde más cerca estuvo Carlos Prates de finalizar, se preocupara al estar en el suelo en ese tipo de posicionamientos, porque probablemente Ian Garry pudo haber obtenido una finalización. Y esto es simplemente parte de la estrategia de pelea que Ian Garry ahora mismo está promoviendo dentro de su propia carrera. Es un tipo que ha ido evolucionando y que se le ve la mejora en el suelo. Está entrenando muchísimo en el chute box, de hecho es parte ya casi de esa familia donde está Charles Oliveira, donde hay muchísimos peleadores brasileños evidentemente que son muy buenos en el Brazilian Jiu-Jitsu. Y esto lo que deja reflejado es que Ian Machado Garry no se ha quedado estancado en simplemente pelear de pie, no se ha quedado estancado en ese striking, en ese kickboxing, no, ha evolucionado, está mezclándolo todo. Es un tipo que no solamente te puede golpear de pie, que tiene un juego de pie espectacular, hace unos desplazamientos que son una locura, todo el tiempo se mantiene activo, lanza muchas manos, mantiene un alto volumen de golpeo, que esto es otra cosa fundamental, utiliza mucho esas patadas para mantenerte a raya, para mantenerte a distancia, para aprovechar esos desplazamientos que él tiene, y también su capacidad para golpear desde la distancia. Es un sniper también, es muy certero en los golpes que él lanza, sino que también te puede llevar al suelo, te puede controlar en el suelo y puede darse el caso que te someta. Es un tipo que ha evolucionado mucho su pelea, ha evolucionado mucho su planteamiento de juego, y esto me parece genial. Ahora mismo en la posición donde está Ian Garry, que incluso va a ser el próximo backup para la pelea estelar que va a ocurrir en Montreal, donde se estará enfrentando Belal Mohamed contra Jack de la Magdalena, para intentar Belal Mohamed por un lado defender su cinturón y por otro lado Jack de la Magdalena intentar capturar el mismo cinturón de las 170 libras. Ahí va a ser Ian Machado Garry la pelea de reemplazo, va a ser la pelea de respaldo directamente, y esto es fundamental en su carrera, lo que está haciendo, lo que está demostrando, enfrentándose a tipos peligrosos con poco tiempo de anticipación, que no le importa contra quién se va a enfrentar, que el tipo simplemente acepta cada una de las peleas que la UFC le ofrece, porque número uno, la UFC ahora mismo le debe, de cierta forma le debe, porque de hecho la pelea de Carlos Prates que iba a ocurrir contra Jeff Neal simplemente se le cayó y fue un hueco que dejaron en una cartelera, y ahora mismo Ian Garry simplemente dio el paso al frente, aceptó la pelea contra Carlos Prates, que como ya les digo, no es jamón. Carlos Prates no es un tipo fácil, Carlos Prates es un tipo peligroso que lo está demostrando dentro de su carrera. Incluso en esta pelea también lo demostró, pega como un camión. El mismo Ian Garry después en la conferencia de prensa lo dijo, es muy peligroso Carlos Prates. Sí, hice mi juego, sí, impuse mi ritmo, porque esto es una realidad. Garry impuso todo el tiempo su ritmo, hizo que la pelea fuera para donde él quería, llevó al suelo cuando él pudo evidentemente, pero lo intentó en múltiples ocasiones, llevó al suelo a Carlos Prates, en el striking se vio superior, en cada uno de los asaltos los golpes significativos iban a favor de Ian Machado Garry. Todo esto te da a indicar de que Ian está haciendo las cosas correctamente, está entrenando de una manera espectacular porque todo lo está mezclando. Su cardio evidentemente es bueno, tiene un muy buen cardio, tiene un excelente juego de pie, tiene un buen juego de suelo también, está mejorando cada vez más su capacidad para derribarte y su capacidad para controlarte, y me gusta que tenga el cardio de esta forma porque puede hacer, por ejemplo, algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido a lo que hace Merab Dvalishvili, que te lleva al suelo, o por lo menos lo intenta, y si no lo logra, lo va a volver a hacer, y si no lo logra, lo va a volver a hacer simplemente porque el cardio se lo permite. Ian Machado Garry está entrenando muy bien, creo que su alimentación también cambió, no está teniendo la misma alimentación que tenía antes, y esto es fundamental. Cada paso que está tomando Ian Garry dentro de su carrera creo que están siendo los correctos. Evidentemente perdió aquella pelea contra Chaka Ramanov, pero sigue ganando, tiene un solo derrota dentro de su carrera total, 16-1, una cosa espectacular. Y vamos a ver qué ocurre en próximas peleas para él, pero después de tener esa pelea de reemplazo, o que va a ser la pelea backup para ese enfrentamiento Belal Mohamed contra Jack de la Magdalena, luego sigue él por el título. No importa quién gane de los dos, no importa si Belal Mohamed defiende o si Jack de la Magdalena logra capturar ese cinturón indiscutido del peso welter de la UFC, el que sigue es Ian Garry. El próximo para discutir ese cinturón es Ian Machado Garry. No importa cuál de los dos gane,
el que sea va a enfrentarse a Garry, y la UFC simplemente lo tiene que hacer porque Ian Machado Garry está tomando los pasos los cuales la UFC le gusta que muchos peleadores tomen: arriesgarse, tomar peleas con corto tiempo de anticipación, salvarles cartelera. Por eso es que, por ejemplo, Alex Pereira está siendo la figura que es, o se convirtió en la figura que es actualmente dentro de la UFC, porque el tipo simplemente tomaba todas las peleas que le daban y también de la forma en que la finalizaba. Pero Ian Garry acaba de hacer un trabajo excelente frente a Carlos Prates. Carlos Prates estuvo cerca, pero como ya les digo, Ian Garry fue lo suficientemente contundente para que Carlos Prates pensara que iba a ser peligroso en el suelo en caso de que se desesperara y dejara algún hueco en su defensa. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.